El joven angustiosamente se pasaba sus manos por el rostro con el fin de creer que todo lo que pasaba era producto de un extraño sueño, pero todo era cierto. Cuenta que hace más o menos un siglo y medio, cuando en Salcedo, el parque que actualmente adorna la urbe central del pueblo, era una plaza grande de tierra y muy polvorienta. Casi en el medio, un poco recostado al lado occidental de esta plaza, había un árbol grande de molle, y al otro extremo de dicha plaza se encontraba ubicada la iglesia, conformada de un techo de paja, sus paredes de adobe blanqueadas con una capa de cementina. La plaza estaba adornada a su alrededor por una que otra casucha de techumbre de paja, con adobe y paredes de carrizo con chocoto de barro. Un buen día de aquellos tiempos, cuando la tarde casi moría, más o menos a eso de las 7 de la noche, a un costado de la mencionada plaza, cerca de aquel árbol, se encontraba parado un joven, y por su actitud un poco desesperada se notaba que estaba esperando a alguien. Como en verdad Wilfrido aguardaba a su enamorada, que vivía en una de las casitas que rodeaba alegremente la plazoleta. Como ésta no salía ni tampoco asomaba, el joven pacientemente se resignó a esperar. En eso empezó a lloviznar copiosamente y el muchacho enamorado no hizo otra cosa que tratar de escapar del mal tiempo. Acudió apresurado a situarse debajo de aquel árbol, que generoso brindaba sus ramas para acoger a la persona que acudía a su regazo. El frío del entorno hacía que cada momento Wilfrido sacudiera su cabeza y de paso la alzara lo más que podía, con el fin de localizar con la mirada si su novia se aproximaba. Pero esta tampoco asomaba. Más bien por los flancos de la plaza aparecieron dos mujeres, que por su forma extraña de vestir parecían mayores, pues venían cobijadas con ropas negras, cual siluetas de ultratumba. Ennegrecidas aún más por la oscuridad de la noche y por su forma pausada de caminar, parecían seres maltrechos y deformes, y de lejos de alegrar al joven, este se encogió en actitud de miedo. Aquellas esmiriadas siluetas, en vez de pasar por la plaza, se dirigieron al árbol en donde se encontraba el joven. Para evitar que le descubrieran escondido, se subió presuroso casi hasta la cima de aquel vegetal copioso de ramas y altura considerable, con el propósito de que aquellas señoras no lo vieran ni notaran su presencia. Pero oh sorpresa la del joven, estas dos misteriosas señoras también se dirigieron al árbol y se pararon precisamente debajo de aquel frondoso árbol, y como si ambas estuvieran de acuerdo, al unísono invocaron una plegaria, y tomándose las dos de una de las ramas fuertes del árbol, como si estuviera atrapado por una fuerza extraña, empezó a volar velozmente por el firmamento, cual hoja frágil y liviana. Esta sensación la sintió el muchacho, que muy asustado se encontraba encaramado casi en lo más alto del árbol. Luego, en forma súbita, esta agitación calmó, y nuevamente el árbol se encontró bien parado y cimentado, como si nadie lo hubiera movido del suelo. En eso, las dos señoras misteriosas, aflojando las ramas de las cuales se habían agarrado y pronunciando que a eso de las 12 de la noche debían encontrarse ahí nuevamente, palabras que Wilfrido escuchó muy claramente, las señoras se separaron por distintas direcciones. El joven, que muy asustado se encontraba, bajó rápidamente del árbol, pero ¿cuál fue su sorpresa mayúscula al descender del molle? Él se encontraba en otro lugar, ya no era la polvorienta plaza de Salcedo, sino un sitio lleno de luces bien claras, y lleno también a sus alrededores de edificaciones grandes con acabados de azulejos, y en sus andenes con losas de porcelana, y sus jardines muy verdosos, que pese a la oscuridad de la noche, daban un ambiente festivo y agradable. El joven se preguntaba, ¿dónde estoy? ¿De dónde salió todo esto? Muy preocupado se paró unos pasos del misterioso molle, y mirando extasiado todo aquel ambiente muy acogedor y luminoso, no hizo otra cosa que empezar a caminar dentro del parque, confundiéndose con algunas personas que tranquilamente daban vueltas por ahí. Luego de un buen trecho de tiempo y de deambular por aquel desconocido y deslumbrante parque, el joven sintió sed y hambre. Observó entonces una acogedora tienda que se encontraba frente al parque en uno de aquellos edificios. Presuroso atravesó la calle y compenetró en el local. El señor que atendía era una persona de edad un poco avanzada, de rostro regordete y agradable, de una sonrisa bonachona y alegre. Wilfrido le solicitó una cola y unos panes que allí en una vitrina se exhibían. Mientras se servía el refresco y mordía un pedazo de pan, le preguntó al señor que qué ciudad era esa. El señor, un poco burlón, le contestó: ¿Qué? ¿Usted, joven, no es de por aquí? Pues esta es la ciudad de Cuenca, y este es el parque que corresponde al centro de la ciudad. El joven Wilfrido, al escuchar tal aseveración, se quedó aún más perplejo, y sin atinar qué contestar, optó por no demostrar su lacerante inquietud. Lo único que hizo fue mover la cabeza como si aceptara lo comentado por aquel buen ciudadano.
y entonces se sirvió rápidamente el refresco y solicitándole unos cuantos panes más, pagó lo que había fijado con el tendedero bonachón y abandonó aquella tienda apresuradamente, para casi sin sentido avanzar a cruzar la calle y adentrarse nuevamente en el parque y sentarse pesadamente en la primera banca pública que encontró. El joven angustiosamente se pasaba las manos por el rostro, con el fin de creer que todo lo que pasaba era producto de un extraño sueño o una alucinación, pero por más que se frotaba el rostro con sus manos, todo era cierto, pues todo lo que estaba observando, tocando y palpando estaba allí, y no era producto de algún sueño o alguna alucinación, era verdad que se encontraba en un parque de la ciudad de Cuenca. No supo cuánto tiempo pasó entre ese trance, lo único que hizo fue percatarse de la hora, de que las manecillas de su reloj marcaban en ese momento que eran más de las 11 de la noche. Wilfrido recordó entonces que a las 12 de la noche las misteriosas mujeres debían encontrarse nuevamente en el árbol del Molle, que se encontraba a unos cuantos metros de donde él se hallaba. Presuroso y sin meditar nada, concurrió otra vez al árbol para subirse nuevamente y encaramarse en el sitio y rama en que se había subido en Salcedo. Así esperó pacientemente hasta que llegara la hora señalada por aquellas dos mujeres flacuchentas, cuando en efecto, y casi empezaba a impacientarse porque no aparecían aquellas misteriosas damiselas, ya debían ser las 12 de la noche. Aparecieron al fin aquellas dos mujeres, cuales siluetas enjuntas y famélicas, que caminaban silenciosas por las callecitas brillosas del parque, y que juntándose debajo del árbol en el que se encontraba el joven Wilfrido, pronunciaron levemente aquella oración, y haciéndose de una de las ramas del mentado vegetal, este nuevamente se estremeció, al igual que hace unas horas atrás, y empezó velozmente a volar por los aires de aquel cielo ennegrecido por la oscuridad de la inmensa noche, cuando de pronto se posó sembrándose otra vez en el suelo y en el mismo sitio en que antes estaba, como si nunca se hubiese movido. Las dos mujeres desaparecieron de la plaza polvorienta y árida de Salcedo. El joven Wilfrido, casi aturdido como una exhalación, se bajó del misterioso vegetal y empezó a correr por la plaza. Pronto se perdió por la calle posterior de la iglesia y en su desesperación apretó sus puños y solo pudo sentir y apreciar que en una de sus manos llevaba aquellos panecitos que compró en la ciudad de Cuenca. Testigo de semejante aventura tétrica y a la vez asombrosa que acababa de vivir, se dice que el mentado joven al poco tiempo murió en la plenitud de su vida con una extraña enfermedad.